El deber de reprender el pecado, parte 4. Ya llegamos a la parte 4. Vamos a orar. Oremos. Santo Padre, Creador de todas las cosas, gracias por más un día de vida. Gracias por tu tierno cuidado, por tu protección y por las bendiciones que estamos recibiendo. Pedimos el perdón, Señor, de nuestras faltas y ofensas. Purifícanos en la sangre preciosa de Jesús. Señor, me dispongo a filmar la cuarta parte de este tema, esta serie, el deber de reprender el pecado. Y suplico, Señor, que si aquí hay presentes espíritus malos o en el lugar donde estoy siendo visto, en el nombre de Jesús, que Jehová reprenda a esos espíritus malos y que salgan de aquellos lugares o de aquí, y que únicamente tus santos ángeles de luz nos acompañen. Llénanos de tu Santo Espíritu, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Padre Santo, someto a tu Espíritu Santo mis emociones, impulsos, mis palabras, mi imaginación, mis pensamientos, para que el Espíritu Santo me pueda guiar, pues todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Responde, Señor, a esta oración y a las oraciones de los que están orando también por mí, y también oro por ellos. Si alguno de ellos tiene alguna falta, algún error, está participando de algún mal, de algún pecado, de alguna abominación, que a través de esta serie lleguen al arrepentimiento y corrijan absolutamente todo lo que tengan que corregir, para que todos lleguemos a la vida eterna. Espero ver, Señor, esas almas preciosas allá en el cielo, dándonos un abrazo allá en la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar al texto de Joyas de los Testimonios, después de haber leído los capítulos 8 y 9 de Ezequiel, porque es en el contexto de esos dos capítulos que debe enmarcarse lo que más se va a destacar en este estudio, que tiene que ver con el capítulo 9, el versículo 4 de Ezequiel. Y quiero enfatizar varias cosas, recordar de manera enfática por qué debemos hacer esto. Por un deseo de que la sangre de las almas no manche mis vestiduras. Además, en el estudio, cuando lleguemos al punto de Ezequiel 9:4, la mensajera del Señor va a destacar estos tres móviles o argumentos o motivos: su amor por la pureza de Dios, su amor por el honor de Dios, su amor por la gloria de Dios. Son los poderosos móviles para cumplir con este deber de reprender el pecado. A medida que vayamos desarrollando el documento, encontraremos que
las cosas que deben ser amonestadas, corregidas, reprendidas. Ella, la mensajera del Señor, se refiere a esas cosas con estos 4 términos: los males, los yerros, o sea, los errores, los pecados y las abominaciones. Ya vimos varias veces esta palabra abominaciones en los capítulos 8 y 9 de Ezequiel. Muy bien, y aquí me acompaña el texto original en inglés, porque algunos detalles no están exactos al haber sido traducidos al español. Y tener en cuenta estas inexactitudes nos va a ayudar a tener una mejor percepción y comprensión del texto. Muy bien, vuelvo y repito, Ollas de los Testimonios, volumen 1, bajo el título El deber de reprender el pecado, páginas 335 y 336. Leo. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí, en esta exhortación que ella va a hacer, cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿de qué manera nos ha honrado especialmente? Haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán el objeto de su ira. Nunca tal haga yo, ni tú, ni ningún miembro de esta iglesia. Que vengamos todos al arrepentimiento y a nunca despreciar las expresas indicaciones del Señor. No queremos ser el objeto de su ira. Quiere el Señor enseñar a su pueblo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Muy bien, ya habíamos visto que la palabra que se traduce aquí como desagrado es la palabra frown en inglés, F-R-O-W-N, y significa ceño fruncido. Bueno, entonces una traducción más exacta sería a fin de que su ceño fruncido no esté o no descanse sobre él. Pero el verbo original en inglés dice his frown will be upon them. En realidad está en futuro a manera de advertencia y dice así, o sea, a fin de que su ceño, dice su ceño fruncido estará sobre ellos. Upon them. Them es el pronombre personal para they, en este caso, para decir para ellos. Muy bien. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, ahora aquí hay un llamado especial y hay, digámosle de esta manera, un enfoque especial en la responsabilidad
de los que Dios colocó en puestos de administración y obviamente en puestos de maestros de este pueblo, los que tienen las riendas de enseñar lo que esta iglesia enseña, y también los administradores, para enfocarse especialmente en ellos. Bueno, lo repito, pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado, nuevamente la palabra from, su ceño fruncido, pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Esto está muy serio. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Esto es sumamente grave. Debería concientizarnos. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación. Bueno, en realidad en el original en inglés, además de la palabra humillación, falta la palabra self-abasement. Falta la palabra self-abasement, que significa autodegradación o autoabatimiento. O sea, que junto con la humillación, la persona debe autodegradarse o autoabatirse espiritualmente hablando, hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Yo pregunto, ¿será que en este momento hay muchas tinieblas que se han asentado sobre el pueblo de Dios? La verdad es que son demasiadas. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, en el versículo 17, se nos dice para esta iglesia, líderes y pueblo, que una de las características, de las 5 características que la describe, la define espiritualmente hablando, el diagnóstico de la espiritualidad de esta iglesia dado por Jesús, es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual obviamente implica tinieblas espirituales. El problema es que como esta es una condición que se ha propagado tanto, para muchos es muy difícil comprender que se han asentado tinieblas espiritualmente hablando sobre esta iglesia. Sigo leyendo. Ahora va a hablar a nivel personal de ella y de su esposo, porque habla en plural. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros, ella y su esposo, porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló. Bueno, en el caso particular de ella, fue la profeta de Dios que recibía revelaciones específicas acerca de abominaciones, males, yerros y pecados específicos de individuos o de una pequeña colectividad o de una iglesia en particular o de una gran parte de líderes o del pueblo de Dios, cosa de la cual nosotros no disfrutamos. Ese tipo de revelaciones a través de sueños y visiones. Y sigue diciendo, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta. Bueno, los detalles de la traducción. En inglés,
no está la palabra acusación. En inglés dice así: the cry that has been raised of harshness and severity are unjust. No está la palabra acusación. Lo correcto sería decir el grito o el clamor que se ha levantado de que somos duros y severos es injusto. Detalles. Bueno, continúo leyendo. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Bueno, recordemos esta gravísima preocupación que fue manifestada al inicio de esta serie, que ella comenzó a escribir esto que tiene que ver con el deber de cumplir el pecado, como un deseo de que la sangre de las almas no manche sus vestiduras. Y obviamente debe aplicarse a nosotros por el texto que leímos de Ezequiel capítulo 3 de los versículos 16 al 21. Y sigo leyendo. Si hay males evidentes, ella va a usar, repito, estas 4 expresiones: males, yerros, que son errores, pecados y abominaciones, como siendo las cosas que deben llamar nuestra atención y a las cuales debemos dirigir en obediencia el cumplimiento de este deber de reprender el pecado. Bueno, vuelvo y lo leo. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, ¿eso está aconteciendo actualmente? Lamentablemente sí. Bueno, yo quiero comenzar ahora a aclarar algo. El problema es que la ceguera espiritual de la gran mayoría es tanta que a los males no los ven como tal, a los errores no los consideran errores. Muchos de nuestros líderes y de nuestros hermanos en nuestra iglesia tienen ese problema. Al pecado no lo consideran pecado. Las abominaciones no las ven como abominaciones. Tengo que reconocer que esto dificulta mucho esta labor, porque algunos que con textos de la Biblia y con textos del Espíritu de Profecía han presentado o hemos presentado desde muchos púlpitos, yo lo he hecho en Brasil y en Colombia, algunas de estas abominaciones, yerros, males y pecados, hemos tenido dificultad en armonizar con la iglesia, porque la mayoría no ven como lo presenta tan claramente la Biblia y tan claramente lo amplifica el espíritu de profecía, el mal como mal, el error como error, el pecado como pecado y la abominación como tal. Esto sí que es un problema. Vuelvo y lo leo. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos que, en la traducción al español faltó la palabra que, estos que sostienen y justifican al pecador, imagínense, sostener y justificar al pecador, ¿quién haría una cosa de esas? Se necesita mucha ceguera para hacer algo así. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios. ¡Wow! Vuelvo y lo repito. Son igualmente culpables. ¿Cuando hacen qué? Cuando pasan por alto estos males y cuando sostienen y justifican al pecador. Esto es terrible, es una desgracia. ¿A dónde va a conducir esto? Un detalle. O sea, tanto los que son culpables de abominaciones, pecados, errores y males, como aquellos que son condescendientes con ellos, alcahuetas, ocasionan el disgusto. La palabra ahora no es from,
Esta palabra que fue traducida como desagrado es displeasure, ¿está correcto? Y el desagrado del Señor. Pero, ¿por qué también los alcahuetas? Sigo leyendo ahora el texto que escribió la profeta, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Y esto confirma Ezequiel capítulo 3 versículos 16 al 21 y otros textos de la Biblia. Muy bien, hasta aquí llega esta primera parte. Ya continuamos con la parte 5. Ya regresamos.